Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos aquí en presencial, a pesar de este puente tan largote. Ustedes los santos que se quedaron aquí, no como esos pecadores que fueron para la playa, donde estaba yo hasta el día de ayer. Ok. Estamos llegando a la cuarta parte de esta serie, Animados y Afirmados. Y hemos visto las últimas 3 semanas, examinando un poco, estudiando un poco, lo que escribe el apóstol Pablo a esta iglesia en particular que está en Tesalónica, ¿verdad? Veíamos cómo era una iglesia que Pablo la exalta, Pablo la menciona de buena manera, diciendo que son hermanos que se aman, que son hermanos que cumplen, que trabajan, que su fe está aumentando, que han servido. Es una buena iglesia, muy parecida a la que tenemos aquí, ¿verdad? En el capítulo 4, Pablo comienza a hablar un poco acerca de, no está criticando la iglesia particularmente, no está poniendo el dedo en nada que estén haciendo mal particularmente, más bien los está animando a que continúen con la obra que ya vienen haciendo. En el capítulo 4 Pablo comienza diciendo así: por lo demás, ya casi llega al final Pablo, y dice así: por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Es una iglesia que venía viviendo lo que Pablo había sembrado allí, una iglesia que está caminando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santificados. En esta porción de esta carta, recuerde que originalmente esta era una carta que envía Pablo a esta iglesia, era una carta que leían de corrido, no como lo hacemos nosotros hoy en día, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Sino es una carta que leían a la iglesia, como si la estuviéramos leyendo aquí. Ya al final de la carta, estamos por el capítulo 4 de 5, Pablo quiere enfocarse en 4 temas en particular. Si bien él está exaltando a la iglesia, les está diciendo que ellos están practicando la manera de vivir a Cristo, que ellos fueron bien enseñados, que ellos están viviendo como aprendieron, aún así hay 4 temas que él quiere tocar en este capítulo. Y el primero de ellos es la santidad. Ahora, antes de hablar de santidad, que es el primer tema que él toca, necesitamos aclarar exactamente el término santidad, porque usualmente cuando escuchamos santidad pensamos que estamos hablando de santurronería, porque no encuentro una mejor palabra. Y cuando Pablo habla de santidad, cuando la Escritura habla de santidad, no está hablando de esa vida religiosa, de esa vida cuadriculada, de esa vida de mentalidad de templo. Santidad significa un estado de pureza. Santidad significa que usted ha sido apartado para Dios, que lo hemos tomado de un paquete, de un grupo, y ha sido sacado de allí, ha sido apartado para que ahora sirva a Dios. Ya no es parte de lo que era antes. Ahora su manera de vivir debe cambiar. Ha sido apartado para Dios. Eso es lo que significa santidad en este contexto. No estamos hablando de la idea que muchas veces tenemos en la iglesia de que santidad es cumplir con una cantidad de reglas. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un estilo de vida, de un nuevo estilo de vida, es tener conciencia de que yo ahora que soy seguidor de Jesús, ahora que soy creyente, debo cambiar mi manera de vivir. Y no se trata de una cosa de un solo día, ni se trata de algo que ocurre mágicamente o que ocurre de un día para otro. Es un proceso. ¿Ya? Pablo nunca, la Escritura nunca, el Señor nunca espera que nosotros cambiemos de un día para otro. Hay personas, si usted quizá conozca, hermanos, que de pronto le han dicho: no, yo me entregué al Señor y ni más volví a tomar un trago. En buena hora. Yo conocí al Señor y en ese instante rompí la cajetilla de cigarrillos, la boté y nunca más volví a tocar el cigarrillo. Y está bien, pero eso no es lo usual. Esos son casos específicos. La conversión del cristiano, el entregarme a Cristo, es una decisión de un instante. Y en ese instante comienza mi proceso de santificación. En ese instante comienza
el cambio de mi paradigma mental. En ese instante yo tengo que comenzar a pensar como lo que soy. Soy apartado para Dios y comienzo a caminar. Y todos los días trato de vivir en santidad. Hoy me despierto y recuerdo de que yo he sido apartado para Dios porque esa es la voluntad de Dios. Lo importante de la santidad es que el llamado a la santidad no es opcional. No es esto lo puedo hacer, esto no quiero, esto me gusta, esto no. Para los que nos llamamos seguidores de Jesús, los que nos hacemos llamar cristianos, el llamado a la santidad no es opcional. Para el creyente es una responsabilidad diaria. No es que estamos en el puente más largo del año, entonces yo dejo la santidad en la casa y me voy a Salinas. No. Yo practico santidad donde quiera que esté. Debo tratar de vivir una vida de santidad. ¿Es fácil? No siempre. Especialmente en un mundo caído en el que nosotros vivimos, en que lo normal es lo contrario. Y no es válida esa excusa de que, bueno, no soy perfecto. Ya, cualquiera se equivoca. Una cosa es equivocarme, una cosa es caer, tropezar, otra cosa es usarlo de excusa. Y eso lo sabe usted. No necesita que nadie se lo señale. Yo sé en qué área de mi vida estoy flaqueando. Yo sé qué área de mi vida no le he entregado al Señor. Yo sé en qué área de mi vida no estoy viviendo en santidad. Y nuevamente, y se lo reitero, santidad no es ese lugar santísimo de venir a la iglesia todos los domingos, aunque sea puente, yo me quedo aquí porque tengo que ir. Eso no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un estilo de vida, estamos hablando de una responsabilidad que yo tomo todos los días. Santidad es esa manera de comportarme que yo practico en mi casa, fuera del templo, que practico en mi trabajo, que practico con mis hijos, con mi familia, con mis amigos. Es un estilo de vida. Ser consciente todos los días de que yo he sido apartado. ¿Por qué tengo que vivir así? La respuesta fácil es porque esa es la voluntad de Dios. Punto. Debería ser suficiente. Debería ser suficiente saber que la santidad es simple y sencillamente la voluntad de Dios. Pero es más grande que eso. El Señor nunca nos invita a hacer cosas, no solamente que no podamos hacer, sino a hacer cosas que vayan en contra de nuestro razonamiento. Si usted trata de vivir en santidad, el vivir en santidad lo va a liberar del pecado, por lo tanto lo va a liberar del dolor, por lo tanto lo va a liberar de las cargas que llevamos en este mundo. Estamos en un mundo caído, sí, pero por eso nos llamamos apartados, santos, porque a pesar de estar aquí, nosotros somos el remanente, los santos, los apartados. Y cuando los evangélicos, los cristianos nos hacemos llamar los apartados, santos, que vivimos en santidad, sí a veces recibimos burla de afuera. A veces se burlan de nosotros porque se cree santico, ya se volvió evangélico, entonces, y tendemos, y no, incluso usan peyorativos para señalarnos. Pero somos nosotros mismos los que tenemos que ser conscientes de lo que significa vivir en santidad, vivir apartados. Ya no practicamos, y aunque estamos aquí, en medio de ciertas situaciones, no vivimos como el resto, porque estamos apartados. Ahora, siempre vamos a tener aquí dos clases de personas, y usted sabe dónde se ubica. Va a tener quienes quieren conocer más de Dios, y salen de aquí y siguen su vida común y corriente. Y va a tener quienes quieren conocer más de Dios y quieren vivir más cerca de Dios. A ustedes me estoy refiriendo. Conocer más de Dios es bueno, pero eso es un ejercicio didáctico. Querer acercarme más a Dios es un ejercicio práctico. Y a eso es a lo que hemos sido llamados. Al comienzo de la carta, lo primero que menciona Pablo es: quiero que vivan en santidad, porque ese es el propósito de Dios, ese es el llamado de Dios para todos nosotros. No que ellos no lo estuvieran haciendo, porque era el comienzo de la carta. Si usted se acuerda cuando Andrés en la primera semana nos hablaba del capítulo 1,
Pablo dice que ellos estaban practicando el amor unos con otros y que quería que se amaran más, que siguieran ejercitando eso. Ellos sí están viviendo una buena vida, están viviendo como creyentes, con sus dificultades y todo por el medio en el que estaban. Pero aún así los encomia que practiquen más esto. Hay quienes llevan poco tiempo en el Evangelio, que hace poco conocieron al Señor, están tratando de vivir una vida en santidad. Y hay quienes con el tiempo, quienes llevamos muchos años, no pregunte cuántos, más de los que me quiero acordar, cuando usted lleva 20, 25, 30 años más, ya, cree que ya llegó. Yo ya hice seminario, yo he hecho cursos, retiros, predico, enseño, discipulo, mentoreo. Entonces, yo vivo en santidad. No, siempre hay espacio para crecer. Siempre hay espacio para crecer. El pastor Andrés Carrera, pastor principal de la iglesia, se esfuerza por vivir en santidad. Siempre hay espacio para crecer. Tito Campos, la Biblia, ambulante, usted lo conoce, sigue estudiando porque hay espacio para crecer. Ni le digo de ese servidor. Harto espacio para crecer. Todos tenemos espacio para crecer. Y lo bueno es que no vamos solos. Tenemos un guía, que es el Espíritu Santo. Pero usted tiene que desear vivir en santidad, vivir el llamado que tiene a ser santo, no solamente conocer de. Eso no es suficiente. El segundo tema del que habla Pablo es un tema que para la época era muy importante, era complicado manejarlo por la cultura en la que estaba. Recuerde que siempre que usted vaya a leer una carta, un libro de la Escritura, de la Biblia, debe tener en cuenta el contexto cultural, social, la época, los destinatarios a quienes fueron escritos originalmente. Pablo no se imaginó que 2000 años después íbamos a estar leyendo esta carta que él escribió a esta iglesia. De manera que él lo escribe con la intención y la mentalidad de los destinatarios originales. Estos destinatarios en particular, que estaban en Tesalónica, se trata de una iglesia que él comenzó, no tuvo mucho tiempo de discipularla porque tuvo que irse de allí, ¿ya? Pasó muy poco tiempo allí, pero siguió preocupado por esta iglesia. Envía a Timoteo, pregunta por esta iglesia, intercambia cartas, ¿ya? ¿Por qué era tan preocupante para Pablo esto? Porque la cultura donde comienza esta iglesia era la cultura greco-romana. Y este segundo tema del que les habla Pablo era un tema complicado en esta cultura, porque social y culturalmente era muy aceptado y era contrario a lo que ellos debían comenzar a vivir. Se fue, ya, volvió. Ok, en esta cultura greco-romana, parte de la cultura, parte del diario, del día a día, del vivir, tenía que ver con la sexualidad, con la imagen y el trato que tenía ese aspecto en la vida de cada una de las personas. Para nosotros hoy en día, siglo XXI, también es un tema importante, obviamente. Pero lo preocupante para la época y relevante para nosotros hoy es la imagen que nosotros tenemos de la sexualidad. Es muy frecuente, y nadie se me haga el que no ha escuchado, no conoce, de que los novios hoy en día, lamentablemente, se conocen, salen, se gustan, a la semana, al mes, están teniendo relaciones y se consideran cristianos. Y no digo que no sean cristianos, no se sienta juzgado, pero no está bien. No porque la Biblia lo dice, no porque Pablo lo dice. Hay un trasfondo social, cultural, científico, que explica por qué es malo, por qué es dañino, que si una pareja comienza a tener una relación amorosa, pasen a tener relaciones sexuales demasiado pronto, fuera del contexto donde fue hecho y para lo que fue hecho la intimidad del sexo, que es el matrimonio. Si lo ha hecho, si está en esa circunstancia, si ha pasado por esa circunstancia, no se sienta juzgado, porque no es mi intención. Pero sí es mi obligación decirlo aquí. Si en la iglesia no hablamos de sexo, ¿dónde lo vamos a hacer?
¿verdad? Si aquí no tenemos las directrices correctas para hablar de sexualidad, de intimidad, ¿dónde va a aprender? ¿En la calle? ¿En la televisión? ¿En las revistas? ¿Donde se ha normalizado completamente? Donde el regalo del placer de la sexualidad que nos regaló Dios para nuestro goce, nuestro disfrute, dentro del contexto indicado, el mundo lo ha tergiversado, el mundo lo ha abaratado completamente. Y Pablo toca este tema desde esa época. Le dice así, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. No es un tema nuevo. Siempre ha existido este tema. Siempre ha habido esta lucha en la que separamos mi caminar cristiano con mi vida sexual. Mire, esta es una realidad de iglesia. Esta es una realidad de mundo de iglesia. Y se lo puedo decir porque nosotros hablamos con gente de todo tipo que viene aquí a conversar con nosotros. Jóvenes, adultos, parejas, casados, divorciados, el que usted quiera. ¿Cuál es la mentalidad de una mayoría más alta de la que debería ser? Mi vida espiritual va por aquí y yo sirvo aquí, voy a la iglesia, estudio en un grupo, todo lo que usted quiera, pero mi vida sexual va por acá. Como si fueran dos cosas diferentes. Como si lo uno no afectara a lo otro. ¿Por qué Pablo dice, primero, que se aparten de la inmoralidad sexual? La Biblia lo describe como pecado, la inmoralidad sexual, las cosas por su nombre. La inmoralidad sexual es pecado, punto, está mal. Dios no lo ve con buenos ojos. No por religioso, y esto quiero que le quede claro, no es cuestión de religiosidad, de decir eso está mal, el sexo es malo. No, no es por eso. El sexo no es bueno, es buenísimo. ¿Ok? Dígame que no, el casado. Ya. Dios no nos dice que nos apartemos de la inmoralidad sexual porque no quiere que nosotros disfrutemos de algo que Él creó para nosotros. Quiere que lo disfrutemos en el contexto adecuado. Pero Pablo curiosamente nos dice, apártense de la inmoralidad sexual, que es pecado. No nos dice, afronta este pecado, lucha contra ese pecado, esfuérzate, llénate de valor, ora, dobla. No, dice, apártate. ¿Por qué? Porque es algo muy difícil de controlar. Ante la tentación sexual, usted no combate, usted huye. Patitas, ¿para qué las tengo? Ante la tentación sexual, se huye, no se combate, no se enfrenta, yo voy a probar que la puedo resistir, vas a caer. Coja para otro lado, busque ayuda. Apártense de la inmoralidad sexual. Aprende a controlar su propio cuerpo. La inmoralidad sexual, curiosamente, es el único pecado que está en nuestro cuerpo. Y para los que han pasado por el problema del vicio solitario, por llamarlo de alguna manera, muchas veces tienen la excusa, estoy hablando de masturbación, ¿ok? Tienen la excusa de que no le estoy haciendo daño a nadie, porque es mi cuerpo. Te estás haciendo daño a ti mismo. Y no solamente te estás haciendo daño a ti mismo, sino que si eres casado, porque las personas casadas también caen en el vicio solitario, estás lastimando a tu pareja, porque la estás comparando, porque la estás abandonando, porque la estás relegando. Te estás lastimando a ti mismo, estás lastimando a la persona más cercana a ti. Para quienes tienen relaciones previas a un matrimonio, a una unión bendecida, te estás lastimando a ti mismo, porque te está llenando de bagaje, de basura, de experiencias que no te van a servir dentro del matrimonio. Cuando por fin decidas que esta es la persona con la que yo me quiero casar y pasar el resto de mi vida, vas a traer una cantidad de basura a tu matrimonio, por no haberte esforzado, por no haber controlado tu propio cuerpo y guardarte, por no vivir en santidad y guardarte para esa persona. Vas a traer basura y vas a lastimar a esa persona.
y te vas a lastimar a ti mismo. Para quienes han caído en infidelidad, te estás lastimando a ti mismo, porque no mide las consecuencias. Estás lastimando a tu pareja, porque le vas a destrozar el corazón. Y estás lastimando a otras personas. No es por religiosidad, no es porque Dios esté en contra del sexo, es porque te vas a lastimar a ti mismo y vas a lastimar a otras personas. Vas a lastimar a tu esposa que aún no conoces porque estás arrastrando basura. Y vas a lastimar a tu esposo que aún no conoces porque vas a llevar experiencias que no te van a servir. No es religiosidad, no es santurronería, es vivir en santidad, es honrar tu cuerpo y honrar a esa persona con la que quieres estar el resto de tu vida que quizás aún no conoces, por no hablar de los que ya tienen una persona al lado. Apártense de la inmoralidad sexual. Hoy en día, ¿qué nos dice la sociedad? Y es algo muy parecido a lo que decía en esta cultura grecorromana. En esta cultura grecorromana, el libertinaje sexual era algo completamente normal y bien visto. Había templos a dioses paganos donde las que servían eran sacerdotisas que se prostituían como parte del culto. Lo normal en esta cultura era que la mujer era un instrumento para usarse. No tenía honra. Eso era lo normal en esa época. Tristemente, 21 siglos después, no estamos muy lejos de eso. No estamos muy lejos y la cultura moderna lo ha normalizado. Pero nosotros estamos llamados a ser ¿qué? Apartados, santos, apartados de esa cultura, apartados de esa línea, que es la que vemos por todos lados todos los días. Y a nosotros nos dicen que es algo muy diferente, que no es nada, eso lo hace todo mundo, que te estás limitando, que entre más parejas tengas antes de casarse, más experiencia tienes. ¿Por qué te vas a limitar si la sexualidad es para disfrutar y es mi cuerpo? La pureza sexual no es una limitación, sino un acto de respeto y amor hacia Dios y hacia los demás. Cuando yo me guardo para mi esposa, yo la estoy honrando a ella. Cuando ella se guarda para mí, ella me está honrando y ambos estamos honrando a Dios. Y estamos disfrutando del placer de la sexualidad dentro del contexto indicado y de esa manera honramos a Dios. No es tan difícil, pero es una lucha con el mundo que nos dice, eso no es nada. Pablo termina hablando de esta área así, dice, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. Dios no nos llama a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza esas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. Es muy fácil escuchar esta palabra, esta indicación, y decir, no tenga relaciones sexuales fuera del contexto indicado, no tenga relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Quién soy yo para decirlo? Pero no son instrucciones de Pablo, ni son sugerencias mías ni instrucciones mías, sino ¿de quién? Del Señor. El que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios. Por eso al comienzo del mensaje les decía, hay quienes quieren conocer de Dios y hay quienes quieren seguir a Dios. Eso es para el que quiere seguir a Dios. Si usted no quiere seguir a Dios, no está rechazando al que se para aquí a hablar. Está rechazando a Dios mismo. El hecho de que usted venga aquí un domingo no lo hace seguidor de Jesús. Así como cuando usted entra a su casa por el garaje, no se convierte en carro, ¿verdad? Ok, si usted entra por aquí, no se hace cristiano. Seguir a Jesús todos los días es lo que te hace cristiano, es lo que te hace considerarte un creyente. Y lo que espera Dios de nosotros
si nos hacemos llamar seguidores de Jesús, es que vivamos en santidad, es que honremos y rechacemos la impureza sexual. ¿Ok? Bien. Siguiente tema del que habla Pablo, el trabajo. Nuevamente, si vamos a la época cultural de esta iglesia, estaba ocurriendo un fenómeno bien interesante. Recuerde que hacía unas pocas décadas que había muerto Jesús. Entonces, habían vivos personas que habían conocido a Jesús. Habían quienes habían escuchado de Pedro, Santiago, estaban vivos, Juan, habían sido testigos presenciales. Y parte del mensaje de Jesús era que Él iba a volver. Y que cuando volviera, nos iba a llevar junto con Él, la segunda venida. Y la actitud de algunos de esos creyentes era, ok, ¿para qué me esfuerzo? Acá a trabajar. Total, si ya nos vamos. Si Cristo viene. De hecho, hoy en día todavía se ve, pero hubo una época por allá en los 70s que una línea de la iglesia evangélica, una denominación de la iglesia evangélica, se lo tomó muy en serio. Y hubo gente que pertenecía a estas denominaciones que dejaron su trabajo, decidieron no estudiar. ¿Para qué universidad? Si Cristo viene. ¿Para qué trabajo? Si Cristo viene. Y mientras tanto, ¿de qué vive? De la iglesia. Porque todos nos amamos. Entonces, a mí me mantiene la iglesia. ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué trabajo? Si la iglesia tiene el llamado a ayudarme, a mantenerme. Eso estaba ocurriendo en esta iglesia. Que algunos hermanos estaban aprovechándose, más allá de lo correcto, de la buena fe de otros hermanos. Porque compartían, se ayudaban mutuamente, se sustentaban, pero había quienes estaban como que recostando más de la cuenta. Y Pablo los anima a que trabajen, a que se esfuercen. Dice así, en cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Ok, en eso están bien. Y amarse unos a otros, recuerde que incluye ayudarnos y apoyarnos los unos a los otros. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, les animamos a amarse aún más. Lo que están haciendo está bien. Si están ayudando a otros, eso está bien. Los animamos a que lo hagan más todavía, que lo sigan haciendo. Pero procuren vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado, para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. El mismo Pablo, el gran apóstol, reconocido por toda la región, trabajaba con sus propias manos para no ser de tropiezo para nadie. Él no venía a predicar aquí, como ocurre en algunas iglesias, y decía, llegó el hermano invitado, entonces vamos a recoger una ofrenda especial para darle al hermanito que vino a predicar de tal parte. Hay quienes los hacen de buena fe, están los misioneros a quienes apoyamos, pero también están los que abusan de esto. ¿Verdad? Ok. Pablo mismo, él tenía un oficio. Él armaba carpas. Y él trabajaba, y con lo que él trabajaba, él se sustentaba sus viajes. Ocasionalmente algunas iglesias hacían colectas y lo apoyaban para que él pudiera viajar y seguir abriendo más iglesias y seguir expandiendo el evangelio. Pero una cosa es que la iglesia apoya a esta persona, otra cosa es que esta persona abuse del amor fraternal que abundaba en esta iglesia. Es un equilibrio que debemos saber manejar. Ahora, yo no estoy llamado a fijarme si el hermanito lo está haciendo o no. Yo estoy llamado a juzgar y a fijarme en el hombre en el espejo. ¿Cómo estás rindiendo en tu trabajo? Porque no estaba hablando solamente del trabajo para no apoyarse en la iglesia, sino de la actitud que tenían en su respectivo trabajo. Y eso sí nos atañe a todos nosotros. ¿Cuál es tu actitud donde trabajas? ¿Saben que eres cristiano? No porque lo hayas dicho, no porque usted llegue con la Biblia debajo del sobaco el día lunes, sino porque se note. ¿Se nota que estás apartado, que eres diferente?
¿Eres de esos raros que llegan a tiempo, que llegan puntuales al trabajo? Y que cuando es necesario te quedas y que no estás criticando, ni quejándote, ni juzgando lo de los demás. Porque ¿qué hace la persona que no mantiene la mente y las manos ocupadas? ¿Qué dice allí? A procurar vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades. Si yo no me ocupo de mis propias responsabilidades, comienzo a juzgar las irresponsabilidades de los demás. Mente ociosa, laboratorio del diablo, dicen por ahí. Ocúpese de sus propias responsabilidades. Y en el lugar de trabajo donde estés, donde quiera que te toque, porque no estamos hablando solamente de creyentes, no estamos hablando del cristiano profesional, el que predica en la iglesia, o el que es líder de un ministerio, no, estamos hablando de todos los seguidores de Jesús, que están donde están, que estén trabajando, y allí están haciendo ministerio, allí están haciendo testimonio, no porque estén juzgando a los no creyentes, no porque estén dándole con la Biblia en la cabeza, evangelio muscular, sino que con su ejemplo muestran la diferencia. Tienen algo de particular, tienen eso diferente que los aparta del montón. Tienen esa ética en el trabajo que los hace diferente. La ética en el trabajo es una forma de reflejar nuestra fe en Cristo. Donde quiera que el Señor nos haya puesto, en la oficina, en la calle, en el trabajo que usted tenga, la ética en el trabajo debería ser diferente. Y yo sé que es difícil, yo sé que no es fácil, en un mundo corrupto, donde todo el mundo es mata, tranza y avanza porque si no, no consigue. Pero nosotros somos apartados. Estamos llamados a ser diferentes. Y cuando somos diferentes, si no nos amoldamos al mundo, a la ética, a la corrupción del resto, eso nos hace destacar. No para nosotros, no para nuestra gloria, sino para reflejar nuestra fe en Cristo. Para que cuando nos vean, digan, este tipo es extraño. Nunca ha faltado. Nunca me sale con excusas. Es responsable en su trabajo. Cumple con lo que promete. ¿Qué tendrá? Es cristiano, es seguidor de Jesús. Por eso tiene una ética diferente. Este es el tercer llamado que hace Pablo en este capítulo. Y finalmente, Pablo va cerrando la carta hablando de un tema bien interesante. Déjeme le cuento una cosita. Hace algunos años, cuando yo comencé a caminar con el Señor, al poco tiempo yo me convertí al Señor estudiando. Antes de ser creyente, yo comencé a estudiar la Biblia para llevarle la contraria y terminé convenciéndome. Y al poco tiempo tuve la oportunidad de comenzar a enseñar, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando comencé a enseñar, en alguna parte ya me encontré con Génesis, capítulos 1 y 2, la creación, el diluvio, y tiempo después me encontré con Apocalipsis, ya, la profecía, la literatura apocalíptica, y tiempo después de mucho tiempo de enseñar, llegué a una conclusión: yo no vuelvo a enseñar ni Génesis ni Apocalipsis, porque la gente se entretiene tanto en esto que se pierde del resto. Y a la gente le encanta discutir si Génesis, la creación, fue en 7 días literales, o en 7 épocas, o en 7 eras, si eran días de 24 horas, si los Nefilim, si Noé, si Enoc. Y es tan interesante que se entretienen demasiado discutiendo acerca de esto y se pierden del resto. Se pierden de vivir y tratar de vivir todos los días con la esperanza de que Cristo va a volver. Y si llegamos a Apocalipsis, ¡uy! ¿Cómo va a llegar? ¿Cómo va a ser? Que la Jerusalén que baja, que los 7 cielos, que el dragón, que la mujer. 1000 detalles. Es muy interesante. Y hay algunas interpretaciones. Pero cuando Pablo menciona aquí, al final del capítulo 4, la segunda venida, lo más interesante es el final, por el verso 18, cuando dice, por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Cristo vuelve. Déjeme le leo, para que no se quede con la pique y no diga que no se lo
no lo leímos. Del verso 13 dice así: pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Cuando habla acerca de los que duermen, está hablando de personas que ya habían fallecido, siendo creyentes. Recuerde que hace poco que Cristo había muerto y que el pensamiento en general era: Cristo vuelve. Pero incluso Pablo pensaba que quizás Cristo podía volver estando él vivo todavía. Y ya había gente que había muerto en Cristo y Cristo no ha vuelto. ¿Qué pasó con esa gente? Incluso, ya había el chisme, ya habían inventado el chisme, habían quienes decían que Cristo ya había venido y que ellos no se dieron cuenta. Entonces, se quedaron. Había esa preocupación, era una preocupación genuina. Pablo atiende esa preocupación y les dice: no quiero que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús, creyentes que habían fallecido. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor. Presta atención aquí. Nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos por las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Que Cristo va a venir en las nubes, nos va a arrebatar, primero los que murieron, luego nosotros. ¿Cómo va a ser eso? ¿Qué es eso de la trompeta? ¿Qué es eso de que va a venir del cielo? ¿Cómo va a ser eso? Es un evento que incluso podría asustarnos un poco y que tiene algunas interpretaciones y tiene extremos opuestos y la gente se entretiene discutiendo de esto. Y hay una línea denominacional que lo explica de una manera y hay otra línea que lo explica de otra manera y interpretaciones, todo lo que usted quiera, pero ese no es el punto. El punto importante es que Cristo va a volver y que deberíamos vivir todos los días pensando que Él puede regresar hoy. Y si llegase hoy, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Estás viviendo en santidad? ¿Estás viviendo como santo apartado? ¿Cómo estás manejando tu sexualidad? ¿Como un ente independiente de tu vida cristiana? Es parte de tu vida. Tu sexualidad no es una parte independiente. ¿Vives pensando y consciente de que el tiempo que estemos aquí es temporal? De que no importa, que lo más importante no es la fama, el dinero, la posición. Eso no es lo más importante, porque eso es temporal. Cuando comenzamos a tener una mentalidad de eternidad, de que ya tenemos vida eterna, cuando comenzamos a vivir el día a día con esa mentalidad, con esa vista de eternidad, a mí particularmente no me preocupa cómo va a venir, sé que va a volver. Si la trompeta se va a escuchar en toda la tierra, o si se va a escuchar aquí, pero por allá no, si van a bajar jinetes, si va a subir, no sé, va a volver. Ya tiene vida eterna si usted ya se entregó al Señor. Y eso es lo que debe ocuparnos. Y eso es lo que debería darnos esperanza y consuelo. Porque la vida no es justa, porque estamos en un mundo caído, porque es difícil, porque a las personas buenas le ocurren cosas malas, porque yo no hice eso para merecerme esto. Pero yo pertenezco a Cristo. Y lo que pase aquí es temporal, porque Él va a volver por nosotros. Esa es nuestra esperanza. Y eso le quería darnos consuelo mientras estemos aquí. Y deberíamos vivir aquí cada día, y es el llamado que le daba Pablo a esta iglesia. Y es el mismo llamado que nos da a nosotros. No solamente que tengamos esperanza y consuelo, sino que vivamos preparándonos para su venida. ¿Cómo? Viviendo en santidad, no apartando mi vida sexual de mi vida cristiana, trabajando honradamente, dando testimonio
de que yo soy creyente. Por eso trabajo con una ética diferente. Y constantemente tengo no solo la esperanza y la certeza de que Cristo va a volver, sino que eso me da consuelo, a pesar de las dificultades. Esa debería ser nuestra manera de vivir. Eso es lo que debería marcar la diferencia. Al igual que la iglesia de Tesalónica, es el mismo llamado para nosotros. Déjeme terminar dándole 3 preguntas para que usted medite esta semana. Simplemente piénselas. Piense en qué área de su vida, qué área de mi vida necesita reflejar mejor la fe, el amor y la esperanza en Cristo para ser un ejemplo para los demás. Recuerde que usted es la Biblia que el no creyente va a leer. Su testimonio, el testimonio de su fe, es la Biblia que esa persona con la que usted trabaja, con la que usted se relaciona, va a leer. De manera que, ¿qué áreas de mi vida necesitan reflejar mejor esa fe que yo digo tener? O esta otra, estoy viviendo y sirviendo con integridad y amor, sin buscar reconocimiento personal, sino que Cristo sea exaltado en mí. Porque todos tenemos oportunidad de servir. Y muchos de los que estamos aquí servimos en algún ministerio aquí dentro de la congregación. Pero ¿cuál es su sentir realmente? Examine su corazón. ¿Lo estoy haciendo para reconocimiento o para que Cristo sea exaltado en mí? ¿Cómo estás trabajando? Y una última. ¿Qué cambios puedo hacer para vivir más enfocado en la santidad y el amor, preparándome activamente para el regreso de Cristo? Deberíamos hablar más del regreso de Cristo, ¿verdad? Debería ser un tema que se mencione más frecuentemente. Debería ser algo que recordemos más frecuentemente. Y para eso, la próxima semana, que es la 5ª parte y última parte de esta serie, vamos a ver la parte final de Tesalonicenses, donde se va a tocar un poco más el tema del regreso de Cristo. Acompáñame en oración allí donde está, incline su rostro. Bendito y amado Señor, te damos las gracias, Padre Santo, por esta mañana, te damos las gracias por esta tarde en la que nos has permitido reunirnos a pesar de las dificultades, a pesar de estos cambios de horario que nos tienen un poco incómodos y medio enloquecidos. Gracias, Padre, por dejar estas palabras para nosotros, para que 2000 años después nos sintamos llamados a la atención, llamados a la acción, recordando que cada día debemos vivir tratando de apartarnos de aquellas cosas que nos parecen tan normales, que el mundo nos dice que son completamente normales, usuales, que no olvidemos que nosotros hemos sido llamados y apartados para ser diferentes, para ser tuyos, para vivir en santidad. Especialmente te pido, Padre, que aquellas personas que estén viviendo o que hayan vivido en su intimidad, en su sexualidad, de una manera como a ti no te agrada, primero que recuerden que tú nos amas, a pesar de todo lo que hayamos hecho, pero que debemos regresar, que debemos dejar de separar nuestra intimidad, nuestra sexualidad, de nuestra vida como apartados para ti. Es parte de la santidad. Y que tú esperas que regresemos para sanarnos, para sanar esas heridas que nos hemos causado a nosotros mismos y que le hemos causado o le estamos causando a quienes amamos. Porque tú también los amas y no deseas que los continuemos lastimando. Te agradecemos, Señor, por todo lo que nos has mostrado en esta mañana. Te agradecemos por tocar nuestros corazones y nuestras vidas y por, a pesar de nosotros mismos, perseverar para que cada día seamos menos como nosotros y más como tú, Señor. Te pedimos que nos guíes con bien hasta nuestros hogares, que nos guardes esta semana, que nos permitas vivir en santidad un día a la vez y que podamos regresar el próximo fin de semana a seguir conociéndote, aprendiendo y viviendo más como tú. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos y bendecimos. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos.